Y ahora sí llegó el momento más esperado del día, la sorpresa que tenía guardada para todos ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar todo lo que puedes hacer en Disney World completamente gratis. Y vamos a empezar este video en Disney Springs, que es donde estamos justo ahora. Disney Springs es un centro comercial dentro de Disney World por el que no tienes que pagar ningún tipo de entrada ni estacionamiento, es completamente gratis. Entonces puedes venir, puedes comer, puedes hacer compras, puedes ir al cine, puedes ver shows y muchísimas actividades más. Estamos llegando a una zona donde hay muchísimos restaurantes. De ese lado hay una pizzería, de este lado hay un steakhouse. En la mayoría de los lugares puedes entrar sin hacer una reservación, pero hay algunos como fine dining que sí necesitas hacer reservación. Pero bueno, técnicamente casi todos son walk-in, o sea que puedes solo llegar y meterte. Algo súper especial que tiene Disney Springs es que tiene su propio Cirque du Soleil que está aquí dando función todo el año. Está fijo y puedes encontrar muchísimas funciones de un show que se llama Drawn to Life. Me dicen que está espectacular y que sí tiene mucho que ver con Disney. Otra de las peculiaridades de Disney Springs es que hay muchos escenarios. No solo es uno, o sea, si ves un escenario donde están tocando música en vivo, puede haber muchos otros lugares donde estén haciéndolo también. Entonces te recomiendo que veas un ratito un show y sigas caminando, de preferencia al escenario principal que está enfrente de la Disney Store, porque ahí normalmente es donde ponen los shows más grandes y siempre tienen un entretenimiento espectacular. Recuerda que puedes checar los horarios de los shows, entretenimiento, mapa y todas esas cosas dentro de la aplicación de Disney World. Algo que quiero aclarar es que Disney World es toda una área que tiene más de 30 hoteles, el centro comercial y los parques, además del parque acuático. No es solamente los parques. Entonces, todo esto que les estoy mostrando son cosas que puedes hacer dentro del área de Disney World sin tener que pagar una entrada o un estacionamiento. Es importante que sepan que todas las tiendas dentro de Disney Springs son tiendas regulares, no son de outlet, por lo que todo lo que van a encontrar es a precio regular. Entonces sí puede ser que encuentren algún tipo de promoción, pero no son tiendas con descuentos muy grandes. Puedes encontrar tiendas de ropa súper cool como Coach, Havaianas, muchísimas marcas de ropa como normales, pero vas a encontrar muchísima mercancía que tiene que ver con Disney. Vas a encontrar mercancía regular también, pero casi siempre hay mercancía especial relacionada o tematizada de Disney. Vas a encontrar también, si no quieres entrar a comer, stands de snacks y los precios son igual que dentro de los parques. Entonces no es exactamente barato, pero si nada más quieres una botanita o algo de tomar, no necesitas entrar a un restaurante como tal o a un restaurante de comida rápida. Puedes simplemente comprarte unas palomitas y seguir tu viaje. Hay muchísimos restaurantes impresionantes como el T-Rex, como el Rainforest Café y muchos otros en los que si tienes la oportunidad y el presupuesto te recomiendo muchísimo que entres porque están espectaculares, la comida es súper rica y la experiencia es muy divertida. No es exactamente la opción más barata, pero por ejemplo las hamburguesas del T-Rex cuestan entre 20 y 25 dólares, entonces tampoco es tan caro, O sea, creo que a comparación de precios Estados Unidos está bastante bien y bueno, el restaurante está precioso, sobre todo para los niños. Dentro de Disney Springs también está una tienda espectacular de Lego para la que te tienes que formar casi siempre porque siempre hay muchísima gente, pero puedes construir tu propio Lego y existen millones de modelos. También puedes conseguir piezas sueltas y muchísimas cosas que están súper cool. Además de que hay unas esculturas que vale la pena muchísimo que te acerques a tomarte una foto con ellas. Están increíbles. Y llegamos a mi parte favorita de Disney Springs.
En Disney Springs está la tienda de Disney más grande del mundo. Es una locura, está espectacular, me encanta. Además de que si vienes en un día como hoy soleadito, puedes pasar a tomar aire acondicionado y sombra. 10 de 10, lo recomiendo. Ahora sí, si ustedes son heladeros, postreros, dulceros como yo, tienen que venir a Ghirardelli's por un helado o una malteada o chocolate. Son lo máximo, de verdad, es lo más rico. De hecho, ayer me cené un brownie de Ghirardelli's. Son la cosa más espectacular del mundo. Solo vengan y coman algo, no se van a arrepentir. Lo que muy poca gente sabe es que puedes usar la transportación de Disney e ir a los hoteles, visitarlos, conocerlos, incluso comer ahí, pasearte por ahí, completamente gratis. No necesitas estar hospedado, no necesitas pagar ningún tipo de entrada y puedes conocerlos. Entonces, hoy vamos a tomar uno de los botes para ir a alguno de los hoteles y de ahí transportarnos y conocer lo más que podamos. Los botes los vas a encontrar entre la tienda de Christmas y la tienda de Rainforest Café. Aquí en medio está este camino que vamos a tomar y ahí derechito vamos a salir a los botes. Oigan, yo estaba muy segura de enseñarles mi gran truco. No está funcionando la transportación por bote. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los autobuses para ir a alguno de los hoteles. No se desesperen. Si ven este letrero, pueden ir hacia los autobuses. Un tip que se me olvidó mencionarles es que se fijen en qué estacionamiento están o qué tiendas están cerca de donde se estacionaron, porque hay muchos lotes de estacionamiento y también se pueden perder fácilmente porque están bastante separados. Yo creo que eso es regla básica. Sí, regla básica, tip. En todos los parques. En los parques y en Disney Springs, siempre fíjate muy bien en dónde quedas estacionado porque puedes tardarte la vida en encontrar tu carro. Y como en todo Disney World, tienes que caminar muchísimo y hay un momento y un punto donde ya no quieres caminar más y perder tu carro es lo peor que te puede pasar al final del día. Ok, llegamos a donde está la parada de los autobuses, que son completamente gratuitos. Entonces, aquí está el directorio y tú vas a elegir en cuál de las estaciones te vas a parar, dependiendo a qué hotel quieras ir. Nosotros vamos a empezar por All Star Movies, que es el andén 17, así que vamos para allá. Voy a hacer todo mi esfuerzo por ir también a Disney's Boardwalk, que se me hace que es el hotel más precioso de Disney, que además también tiene actividades, tiene shows, tiene restaurantes, está padrísimo. No sé si nos dé tiempo de hacerlo hoy, pero ese ya lo conocemos, entonces queremos ir a otros hoteles que no hemos conocido, pero también nos fuimos desde aquí, desde la estación de autobuses, nada más buscas el que diga Disney's Boardwalk y te vas en ese autobús para allá. Algo que me faltó explicar porque no tomamos los botes fue que no van a todos los hoteles los botes, solo a algunos específicos. Entonces, si quieres conocer más hoteles o más opciones de hoteles, te recomiendo 100% que agarres el autobús porque esos sí llegan a todos lados. Llevamos un ratito ya formados aquí para agarrar el autobús. Se supone que pasan entre 20 y 30 minutos. Yo creo que ya llevamos casi 20 minutos. No sé, se me ha hecho eterna la espera. ¿Quién llegó? Después de casi media hora de camino, por fin llegamos a Disney's All Star Movies Resort. Aquí en la entrada pueden ver las actividades que pueden hacer, las que tienen obviamente un signo de pesos, cuestan adicionalmente, pero hay muchas cosas que puedes hacer completamente gratis dentro del hotel. Tiene su tiendita. Todos los hoteles tienen mercancía exclusiva de los hoteles, entonces $26.99. Solamente puedes comprar esto aquí, por ejemplo, lo de All Star,
Resorts no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Hay un food court donde puedes venir a sentarte, comer en algunas islitas, restaurantes. Puedes venir a pasar el rato aquí, está súper bonito. Parece como un cine viejito. En los hoteles de Disney World puedes comprar estos vasos recargables que te van a incluir refill ilimitado durante la semana de tu estadía. Entonces puedes ir a cualquiera de los hoteles y rellenarlo, pero no funciona en los parques. En este hotel hay zonas distintas de cada película, bueno, de muchas películas. Estamos llegando en este momento a la zona de Toy Story y están unos juegos en el piso para que tú juegues con tus amigos, con tu familia, con quien vengas. O sea, literalmente puedes jugar, mover las piezas de verdad. Y ahora sí llegó el momento más esperado del día. La sorpresa que tenía guardada para todos ustedes. Vamos a ir al cuarto de Andy. ¡Qué cosa! Esta es la puerta gigante de Andy. ¡Ah! Y este es su cuarto. Buzz, obviamente, su Infinity. Vean esto, está increíble. Creo que visitar los hoteles es una excelente opción si vienes varios días a Orlando y entre uno de esos días no quieres pagar la entrada a uno de los parques. Puedes ir, recorrer y conocer muchísimas cosas completamente gratis que valen la pena. Puedes hacer actividades, incluso hay, por ejemplo, una actividad en donde te regalan bombones para que en una fogata tú los quemes y te los comas y es gratis. Entonces, si tienen oportunidad y tiempo estando en Orlando, 100% recomiendo que vayan a Disney Springs, tomen su camioncito a alguno de los hoteles o a varios de los hoteles y vayan conociendo porque súper vale la pena todo el recorrido. Por favor, recuerda dejar tus comentarios, darle like, compartirlo, suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.